Estamos súper emocionados de que podamos conectar en este momento. Sabemos que Dios tiene un plan y que no es casualidad que nos estés viendo hoy. Te animamos a que escuches el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Bienvenido. Amén. Puedes ocupar tu lugar, estamos emocionados porque a mí me gusta mucho decir que fue a Dios a quien se le ocurrieron los tiempos y las variantes y las estaciones. Fue idea de Él, y cuando vemos acercarse una temporada diferente como Navidad, decimos, ¿por qué es tan importante vivirla y por qué es tan importante como sentirla? No es por los regalos, no es por el pino, no es por la cena, no, eso no es. Hay un mensaje de fondo mucho más pesado, mucho más profundo, y solo saber que Dios estableció estas temporadas para que nosotros pudiéramos recordar mensajes profundos. Cuando nosotros estábamos preparando la serie de Navidad, decíamos, bueno, que se llame ¿cómo? Y decíamos que se llame Llegó el Amor. Porque si de algo se trata Navidad, si de algo se trata esta temporada, es recordar que Dios nos envió su amor, que Dios nos ha amado tanto. Y Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dices, este es el regalo de Dios. Justamente lo que está pensando todo el mundo en esta temporada es el regalo de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a la vida eterna. De tal manera nos amó que quiere llevarnos a la vida eterna. No podíamos llegar ahí, así que Jesús fue ese puente hermoso. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando eres llamado hijo de Dios, mira ese tamaño, mira esa calidad, ese calibre del amor de Dios para que tú seas considerado hijo de Dios. Y yo sé que algunos de ustedes son como súper perfectos y nunca se han equivocado nada y tienen un historial así, pero los demás decimos, no, si es un milagro que yo pueda ser llamado hijo de Dios. De verdad, había otros calificativos para mí, pero hijo de Dios es un milagro. Dice, mira cuánto te amó el Padre. ¿De qué se trata esta temporada? Se trata del amor que Dios nos tiene. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice, ahora, en este momento, permanece en la fe. Todos tenemos fe. Permanece la esperanza. En este tiempo está brotando esperanza en medio de una oscuridad horrible. Dice, permanece en la fe y la esperanza y el amor. Estos tres. Dice, pero el mayor de ellos no es la fe. A los cristianos de repente nos gustaría otra cosa, ¿no? Dice, el mayor de ellos no es la fe. El mayor de ellos no es la esperanza. El mayor de ellos es el amor. Así que Renacer, alégrate, llegó el amor a casa, llegó Jesús y con Él su salvación. Amén. Amén. El mensaje de hoy es el primer mensaje de la serie y se llama Rompió el silencio. Llegó el amor y rompió el silencio. Y me encanta, cuando nosotros estábamos planeando esta serie, este mensaje me emocionaba un montón, porque yo le decía a Gaby, es que a veces obviamos un montón de cosas, pero hay verdades ahí, hay cosas ahí escritas, ahí marcadas, que de repente nos dejan entender como el poder de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús. Dice, en otro tiempo habló de otra manera, sí, pero en este tiempo está hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por eso decía Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es la imagen de su gloria, es exactamente la sustancia, dice, y también es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad
en las alturas. Y me gusta mucho entenderlo. Me gusta mucho entender que hubo una temporada de silencio, ahorita lo voy a platicar un poquito más, pero de repente Dios rompe el silencio. Y ya no habla como venía hablando antes, sino que es un nuevo mensaje y también es un nuevo interlocutor, ¿no? Es Jesús ahora el que está hablando y dice, y este Jesús no es un profeta como algunos piensan, no es un gran maestro como algunos lo clasifican, no, Él es la imagen misma de Dios, es la sustancia de Dios, lo que Dios tiene en el corazón lo ves en Jesús, los planes que Dios tiene Jesús los ejecutaba perfectamente y en ese momento entiendes que Jesús estuvo en la tierra, pero su lugar no era la tierra, porque volvió de donde estaba, vino de donde estaba y regresó a ese lugar. Y dice, ¿sabes qué? Una vez que pagó nuestros pecados, dice, se sentó a la diestra de Dios, ahí en la majestad, ahí en las alturas. Y nos deja entender que cuando nos enseñan una foto, cuando nos muestran un nacimiento y dicen, ay, es un bebé, y tú dices, sí, se veía como un bebé. Pero es mucho más que eso. Sí, pero lo vieron crecer como un niño y avanzaba y aprendía cosas y decía, sí, es hermoso ver al Dios que inventó todo, luego tomar una forma como para aprenderlo. Y dices, es tanto el amor de Dios, que Jesús vino en esa forma, pero no es su forma, vino en esa forma. ¿Para qué? Para amarnos, para llevarnos al Padre, para salvarnos, para rescatarnos. Y cuando terminó, dice, volvió al lugar que le corresponde. Él es el mensaje y me encanta esa parte, entender que Dios nos está hablando a través de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan sigue hablando, explicando cosas, y el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está diciendo, es un milagro increíble, porque el Verbo de siempre, el poder de siempre, el Dios que estuvo presente desde siempre, que no fue creado, que Él provocó todas las cosas, y se venía al mundo, justo la luz que necesitábamos, justo el poder manifestado que necesitábamos, vino a nosotros. No podíamos ir a Él, así que Él vino a nosotros. Y después de 400 años de silencio, cuando termine el Antiguo Testamento y comienza tu Nuevo Testamento, ahí en tu Biblia, hay 400 años en ese periodo intertestamentario. Y yo sé que lo escuchamos y decimos, mira, qué interesante. Pero 400 años es un montón. Eso quiere decir que tú no habías escuchado a Dios, ni tu papá había escuchado a Dios, ni el papá de él, ni el papá de él, ni el papá de él, ni el papá de él. Wow, imagina eso. No saber nada de Dios. Tu familia, tu apellido, no saber nada de Dios. Porque tu papá nunca supo nada de Dios, ni su papá, ni el papá de él, ni el papá de él, ni el papá de él. Y dices, ¿de qué estás hablando? Te estoy hablando de una sequía horrible. No había un mover del Espíritu Santo de Dios, no había un profeta de parte de Dios, no había una palabra de Dios, no bajó un ángel con un mensaje. Hubo una sequía horrible, 400 largos años, y de repente Dios rompe el silencio. Y es tan apasionante decir, Dios tiene la intención en su corazón, Él tiene el interés de volver a echar a andar esta conversación, porque no fue un hombre el que estuvo terco amando a Dios y siéndole fiel que provocó que Dios hablara otra vez. Fue Dios, siempre ha sido Dios el que se acerca una y otra vez, el que provoca el diálogo una y otra vez. Y después de estos 400 años de silencio, aparece Dios y aparece con un mensaje tan poderoso. Tan poderoso, rompe el silencio con un inicio lleno de misericordia. Yo platicaba con Gaby, porque siempre le predico, pobrecita, a veces se emociona y a veces nomás se me queda viendo, diciendo, me pude casar con un doctor. ¿No? Pues se casó con un pastor. Y platicábamos y nos tocaba el corazón, porque yo le decía,
Si tú tienes un negocio, si tienes una empresa y te vas, no sé, 4 años y en ese tiempo escuchas que todos hacen lo que quieren, que entran a la hora que les da la gana, que no surten, que no limpian, que no venden, que dicen, vamos a los tacos, vamos, y cierran y eso. Le digo a Gaby, cuando regresas, el primer día tienes 15 juntas y corres a la mitad. El primer día es porque no está funcionando esto. Ustedes no están haciendo su parte. ¿Por qué les voy a estar pagando? ¿Por qué voy a estar haciendo mi parte si a ustedes no les importa? Y es como yo le decía a Gaby, yo vuelvo y los corro a todos, o he perdido a la mitad, ¿no? Y traigo un nuevo staff y trabajamos de una nueva manera y no sé. Pero viene Dios después de un periodo de silencio y en lugar de entrar con un mensaje lleno de juicio y cortando cabezas a todos y diciendo qué vergüenza, ustedes huelen mal, en lugar de hacer eso, Dios arranca con una voz cálida llena de misericordia. Mira cómo lo explica Marcos capítulo 1 del versículo 1 al 4. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo. Me encanta. O sea, ¿cómo empezó todo? Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad camino, el camino del Señor. Enderezad sus sendas, enderecen sus caminos, les está diciendo. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. 400 años de silencio y Dios hace un opening lleno de misericordia. Oigan, enderecen su camino, arrepiéntanse, vengan a las aguas, vamos a empezar otra vez. Renuncien a su vida, renuncien a sus errores, renuncien a su pasado y nazcan hoy, a partir de hoy. Arrepiéntanse de las cosas que han estado haciendo mal. Y dice Dios, antes de que llegara Jesús, antes de que la humanidad pudiera ver al mensaje hecho carne, al verbo hecho carne, antes de eso envió un mensajero preparando el camino. Jesús necesitaba que le aplanaran el camino. No, nosotros necesitábamos que prepararan nuestro corazón. Jesús no necesitaba a alguien que fuera delante de él. Nosotros necesitábamos ya llegó el tiempo. No puedes seguir así, no puedes vivir de esa manera. Dios está en control, Él es el Rey, Él va a venir a rescatarnos, pero necesitas estar listo. Esa es la forma en la que Dios trabaja todo el tiempo. Nosotros somos salvos, hemos reconocido a Jesús, hemos aceptado su sacrificio, pero ¿sabes por qué? Porque vino un mensajero delante de Él convenciéndonos de pecado. Dice la Biblia, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue ese primer contacto que nos hizo sentir culpables por algo que habíamos hecho mal, que nos hizo sentir como que necesitábamos ser limpios y que teníamos que volver a empezar. Y yo recuerdo en algún momento de mi vida yo tenía tantas ganas de aplanar ese botón de reiniciar. O sea, lo hice bien mal, así como no, esto no tiene mejora, no hay manera de ponerle un parche, no se podría volver a empezar. Y luego leo la Biblia y dice, ese es el mensaje, justo volver a empezar, volver a nacer, reiniciarte, volver a comenzarlo todo. Y esa es la manera en la que Dios retoma la conversación. Yo no quiero juzgarte, yo no quiero condenarte, yo no quiero que las consecuencias de tus errores acaben contigo, no. Lo que yo quiero es que te arrepientas de lo que has estado haciendo mal y vengas a esta vida que siempre soñé para ti. Dices, wow, qué hermoso es Dios. Era una voz llena de misericordia. Retoma el diálogo y también notas que esta voz ahora es para todos. Antes de este periodo de 400 años, Dios hablaba así, pero hablaba de una manera muy diferente. Dios le hablaba a un sacerdote, Dios le hablaba a un profeta, Dios le hablaba a un juez o le hablaba a un rey, pero todos
No todos podían decir, yo escuché la voz de Dios o Dios me mandó un mensaje. Era un mensaje para él, porque él estaba dirigiendo todo el pueblo. Era un mensaje para él, porque él iba a hacer la diferencia, él iba a salir a la guerra. Era un mensaje así. Y de repente te das cuenta que este nuevo mensaje, después de ese silencio, y cuando Dios rompe el silencio, esta nueva voz tiene una característica diferente. Este mensaje es para todos, esta voz es para todos. Me gusta eso, me emociona mucho, de verdad es muy asombroso. Ahora Dios hablando, por ejemplo, a través de un ángel a una muchachita, a una adolescente. Eso no había pasado jamás. Dios hablándole a una adolescente en una cultura de hombres, adultos. Tenías 30 años y eras un niño, tú cállate, voy a jugar allá a las canicas, ¿no? Tenías 50 años y era tú, ¿qué sabes? Tú no sabes nada. Tenías 100 años, ándale, a ti Dios te puede hablar. De repente viene Dios y le habla a una muchachita con un mensaje abismal. Dios se va a encarnar y justo te quiere usar a ti. Y dices, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? A través de un ángel le habla a un adolescente. A través de un sueño le habla a un carpintero principiante. No era un levita, no era un sacerdote, no era un salmista, no era un cantor. ¿Sabes qué hacía? Era un carpintero que estaba aprendiendo el oficio de su familia. Y viene y le habla y le dice, Dios tiene planes contigo. Y te das cuenta que esa voz es diferente. Viene esta voz y le habla a pastores, cuidaban ovejas. La posición de pastor era, y es todavía, la más humilde. Así tiene que ser. Ellos ni siquiera cuidaban ganado que les pertenecía a ellos. Cuidaban el ganado de alguien más. Les pagaban un jornal chiquito por alimentar a los animalitos. Y viene Dios y les habla a ellos, a un grupo de pastores que estaban pasando la noche. En los rangos de pastores, los que pasaban la noche eran justo los de amero abajo. Y está diciendo, le habló al más humilde. Dios hablando al más humilde. Esos 400 años de silencio fueron tan dolorosos, pero una vez que Dios volvió a hablar, todo se colocó de una manera tan hermosa. Incluso no religiosos, unos sabios de otra tierra escucharon un mensaje de Dios en su propio idioma. Y dices, ¿qué está pasando? Es que ahora Dios, a partir de este silencio y luego que rompe el silencio, Dios está tan interesado en que todas las personas lo puedan escuchar. No importa si eres un sabio y estás en otra tierra, no importa si eres el más humilde, no importa si eres una niña de 14 años, no importa si apenas estás aprendiendo tu oficio, no importa, Dios quiere ser escuchado. Tú tenías que decir aleluya ahí. Llegó el amor, rompió el silencio y su voz llegó a todos. Esta voz que rompe el silencio es tan poderosa, pero tiene una característica. En el escenario del monte de la transfiguración, la narrativa bíblica dice que Jesús está resplandeciendo ahí en gloria y que puede platicar con Elías y con Moisés. Para cualquiera que tiene un gramito de cultura judía, saben que eso se ponía en letras mayúsculas. ¿Qué es eso? Como Elías y Moisés en el mismo escenario y luego Jesús platicando con ellos con el rostro resplandeciente que está pasando. Por eso Pedro dice, vamos a vivir aquí. Vamos a vender todo, vamos a comprar este pedacito y aquí yo les construyo una casa a cada uno. Vamos a vivir aquí, esto es tan hermoso, es tan gigante. Pero justo Pedro estaba hablando con ese discurso de vamos a vivir aquí, cuando se escucha una voz más potente que la de él. Dice Mateo 17, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Esta voz que rompe el silencio
tiene matices tan gloriosos. Es esta voz para todos, no es esta voz individual, es esta voz como que te atrae, cálida, poderosa. Pero es una sola voz. No hay otro nombre. No hay otro camino. No hay otra forma. No hay otro sendero. A nuestra cultura nos gustan las opciones. Me gusta decir, voy a ir a tal tienda y si no tienen lo que yo quiero, como yo lo quiero, en lo que yo lo quiero, o no me abren la caja cuando yo quiero, me voy a otra tienda. Voy a ir a ese restaurante y si no me gusta, voy a otro. Voy a conocer a esa muchacha y si no se lava los dientes, pues conozco a otra. Nos gustan las opciones. Cuando vienes con esta voz que rompió el silencio, te dice, no hay opciones. Hay un camino. Hay una sangre. Hay un sacrificio. Hay un solo nombre. Hay una sola voz. No hay alternativas. No, pero Dios tiene que tener un plan B y un plan C y un plan F y para los mexicanos del norte uno y para los mexicanos del sur otro. Y es una sola voz. Y cuando entiendes esa parte, está Pedro diciendo, es tan bonito esto porque es Jesús, yo amo a Jesús, Jesús es lo máximo, pero también amo a Elías. Ay, Elías, qué poder tiene, Elías, qué bárbaro. Pero Moisés, no, don Moisés es otro nivel. Yo quiero una casa aquí con estos tres. Y hay una voz del cielo que dice, uno. Es como, y muchos estamos ahí, ¿no? Porque estamos en un momento de nuestra vida, de repente vemos un milagro y otro y decimos, ay, mira eso, qué padre está, mira esto, qué feliz me hace. Y Jesús también, Jesús, tú y yo, amigos, está padrísimo tener todo esto. Y luego Dios dice, solo Jesús. Nada más Jesús. No, pero es que esto también me gustaba. Sí, te entiendo, pero eso no te lleva al cielo. Sí te entiendo, pero eso no sostiene tu vida. Sí te entiendo, pero eso nunca creó el universo y nunca va a crear nada nuevo dentro de ti. Es un solo nombre, es una sola voz. Cuando entiendes eso, esta temporada tiene otro color. Pastor, podemos poner el pino, no, como quieras, como quieras. Es la voz de Jesús, el centro de esta temporada. Es el amor de Dios, el centro de esta temporada. Pastor, pero a mí no me gusta el rojo, me tengo que vestir de rojo. No tienes que, por favor. A mí no me gusta regalarle a nadie, no le regales a nadie. No se trata de eso. Se trata de que Dios rompió el silencio con misericordia para todos, con una sola voz, diciendo, es a Jesús a quien tienes que escuchar. Ni siquiera tus propios pensamientos, ni siquiera tu dolor, ni siquiera tu pasado, solo lo que Jesús está diciendo. ¿Qué es la Navidad? Es eso. Llegó el amor, rompió el silencio, se escuchó la voz de Jesús y puso vida adentro de nosotros. De eso se trata. Termino con este versículo. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, está hablando Jesús, al que la voz de la nube, Dios decía, escúchenlo a Él. Él está hablando y dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo nunca me había aferrado a este versículo tanto como en esta temporada. Conozco personas que recitan este versículo afuera de una agencia de carros, de dame esa camionetota. Sí te entiendo. O cuando quieren comprar una casa, o cuando quieren que los promuevan en el trabajo. Pero con un listado de nombres de personas que le están creyendo a Dios, que aman a Dios con todo su corazón, y pese a eso están enfrentando una crisis. Tú oras diferente.
Dios, muéstrales tu misericordia, porque acaban de perder una parte gigante de su corazón. Muéstrales su misericordia. Dios, haz esto. Lo que empiezas a desear, lo que empiezas a querer es diferente. ¿Me explico? Porque lo que está diciendo ahí es, si dejas que lo que Dios habla, si dejas que lo que Jesús siente se meta en tu corazón y permanezca ahí, no junto con todo lo que tú quieres y junto con todo lo que a ti te gusta, no, en lugar de lo que a ti te gusta y en lugar de lo que tú sientes. Si es Jesús el que vive aquí adentro, si son sus palabras las que estás guardando, dice Dios, pídeme lo que quieras. Porque es Jesús adentro de ti el que está soñando, es Jesús adentro de ti el que está pidiendo algo. Pídeme lo que quieras, yo lo hago. Si estás en sincronía con Jesús, si estás entendiendo el mensaje, si estás entendiendo de qué se trata. Yo oro muy confiado cuando estoy sintiendo la compañía de Dios, porque digo, no estoy pidiendo algo por mi ego, no estoy pidiendo algo porque yo lo quiero, estoy pidiendo algo motivado por este Jesús adentro. ¿De qué se trata esta temporada? De reconocer que fuimos amados por Dios, tan amados por Dios, que nos regaló a su Hijo. Y ahora tenemos que abrazar lo que Jesús quiere y lo que Jesús enseña. Y cuando tengamos esa voz adentro, nuestro exterior va a estar lleno de gloria. Amén. Llegó el amor. ¿Estás contento por eso? Cierra tus ojos, levanta tus manos. Dios, te damos gracias. Te amamos. Queremos corresponder, Señor, responder al amor que tú nos has dado. Gracias por la vida que nos has regalado en Jesús. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque esta temporada no es cualquier temporada. Se trata de ti, de tu amor, de tu voz. Y nos vamos a gozar, aún secando nuestras lágrimas, nos vamos a gozar porque tú nos amas, porque tú nos cuidas. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén. Amén. Esperamos que este mensaje te haya bendecido tanto como a nosotros. Damos gracias a Dios por tu vida y esperamos que te bendiga en grande.